Muy buenas tardes. Acá estoy con Rafael Arrieche, ingeniero forestal y un gran líder de las operaciones forestales. ¿Cómo se encuentra hoy, Rafael? Cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, gratamente sorprendido por esa invitación de ustedes, de querer conocer el trabajo que realicé y sobre todo ser tomado en cuenta en ese maravilloso chat formado por gente tan joven y con gran emprendimiento para rehacer de nuevo la actividad forestal en el país. De eso se trata, de aprender de usted, ese liderazgo visible que todos vimos, de cómo liderizó esos grupos y logró muchos objetivos. Y cuéntame, ¿cómo llegó usted a estudiar forestal? ¿Qué lo motivó? ¿Qué siente? ¿Todavía revive esos momentos? Mira, mi padre era agricultor y por ende siempre estuvo ligado al campo. Y vivíamos en Carora y decidió mis padres ya mudarse, que nos mudáramos a Barquisimeto para ver si entramos a la universidad, a la UCLA. En ese interín yo vine ya a estudiar quinto año de bachillerato, por supuesto tenía pocos amigos y cuando fui a hacer la preinscripción ya habían pasado y cuando fui a hacer la preinscripción de agronomía en la central ya estaban inclusive hasta en clase, pues ya tenía que esperar un semestre para comenzar. En ese interín, el ingeniero Carlos Liscano, forestal, que era vicerrector de la ULA para ese momento, vino a Barquisimeto a visitar a su hermana, la cual era vecina nuestra. Y ella le habló de mi caso y él dijo muy claro, dile que se vaya a Mérida si quiere, que empiece forestal y yo posteriormente le consigo el traslado para la Universidad Central si él quiere seguir ahí. Bueno, me vine para Mérida, él me inscribió y me gustó y me quedé. Como a todos, nos gusta la facultad y allí nos Claro, quedamos todos, sí. por supuesto. Y en esos momentos de estudio, las anécdotas, los compañeros, los maestros, los profesores, ¿qué recuerda de esos momentos, de esos años? Bueno, te puedo contar dos anécdotas. Una comenzando y una al finalizar. Comenzando, teníamos clase de física a las 7 de la mañana. Te puedes imaginar, yo de Carora y a las 6:30 esperando el autobús, te puedes imaginar el frío que pasaba. Entonces, el profesor nos daba física, un ingeniero, le decían el chivo eléctrico. Y éramos tan poquitos y el profesor me conseguía a veces cuando salía tarde, me conseguía y me daba la cola, pues llegábamos a la escuela, pues y comenzaba mis clases. Hasta que vino, finalizamos el primer parcial y él llega un día y dice, voy a entregar, nos entregan los exámenes y voy a realizar los exámenes para que ustedes vean. Yo en ese momento salí al baño y cuando regresé, el salón estaba en silencio completamente. Y yo dije, ¿será que este se molestó porque yo salí en el momento que iba a hacer los exámenes? Bueno, él llegó y siguió haciendo la respuesta de los exámenes, se sentó, miró, digamos los exámenes, y nadie hablaba. Yo miraba y yo estaba hasta nervioso. ¿Qué haría yo? Bueno, el tipo se levantó, agarró su maletín y dijo, hasta mañana. Y pregunté, ¿qué pasó? Y dice, no, es que él es epiléptico y le dio el ataque cuando tú saliste. Mira, desde ese día, cuando yo veía que venía ese carro, me escondía. Yo no le vaya a dar el ataque manejando, vaya a matar yo aquí. Bueno, esa fue una anécdota cómica. Y la otra me pasó ya en el último año, nos toca presentar defender la tesis y la hice con Sócrates Silva. Era muy cómico, le decían el viejo Stewart. Y por supuesto, los profesores que estábamos que estaban para hacernos ya el examen, para que presentáramos nuestra tesis de grado, le hicieron una pregunta que nunca se me olvida. Le dicen, bachiller, ¿cuál es la diferencia entre limpia y limpieza? Y él volteó y dijo, que conteste mi secretario. Todo el mundo quedó ahí, nadie hay que hacer, y por supuesto, y volteó y me dijo, contesta. Los profesores que estaban ahí, amigos de él, por cierto, no allá, yo no sé cómo contuvieron la risa, y la otra pregunta me la tuvieron que hacer a mí. ¿Te puedes imaginar eso? Es-
que lo que vemos ahora en las redes sociales sale de allí porque hay algo que vi parecido. Ay, qué cómico. Bueno, exacto, así, contesta mi secretario, pero hasta yo lo miré, lo miré y me dice, contesta, chico. Contestaste bien. Claro, la pregunta más tonta que había entre limpia y limpieza, no voy a contestarla bien. De por supuesto, en el ante todas las otras preguntas me las hacían era directamente a mí, no le volvieron a preguntar más a él. Ay, ay, Dios, qué risa. Ay, qué bueno que recuerdes esas dos anécdotas que me marcaron la Esas son vida. dos que nunca se me olvidarán. El susto con ese profesor y la respuesta del viejo Stewart. Mira, y de los profesores y los amigos, aún mantiene los amigos, ¿verdad? Porque todos me hablan muy bien de usted. Bueno, sí, de profesores recuerdo muy bien de Víctor Andrade, de Gonzalo Peña, Ricaute Leoné, el profesor García Colmenares. Fueron profesores que influyeron mucho en mí, sobre todo Gonzalo Peña y Víctor Andrade. Y Bueno, amigos, bueno, éramos un grupito, estaba José Ángel Lara, Roa, Martínez Gruber, Eli Contreras y yo, José Cancino. Era ese el grupo que teníamos nosotros. qué bueno, lo recuerda aún, maravilloso. Y la parte profesional, ¿cuándo se integra usted al mundo forestal ya para ejercer su carrera? Yo tuve la suerte que cuando me gradué, acababan de crear a CONARE y el ingeniero Gonzalo Arellano me llamó para trabajar en CONARE. Y comencé a trabajar en CONARE y me tocó arrancar el proyecto, lo que se llamaba ellos coordinador de Estado en COGEDES. Eso fue a finales del 75 hasta el 76 y empezamos con el desarrollo del el diseño y crear el vivero en ese sector en COGEDES. Pero comenzando ese año, CONARES creó un convenio con la alcaldía de Nirgua y crearon un proyecto de plantaciones en Nirgua para 5.000 hectáreas entre CONARES y la alcaldía, y a mí me transfirieron para allá como jefe de ese proyecto, en el cual estuve desde el 76 hasta el año 82 que salí de CONARES. Pero también en el año 79 también más o menos me tocó trabajar como coordinador, además del proyecto NIRU, como coordinador de las plantaciones en los estados Lara, Yaracuy y Falcón. Pues CONARE amplió inicialmente todos esos estados y en todos realizó plantaciones que me imagino que no sé cuál es el estado en los actuales momentos. Y de allí del 82, Luego del 82 inicié en Smurfit. Para esa época se llamaba Cartón de Venezuela, que era una filial era una compañía de Container Corporation, pero ellos tenían plantaciones en Colombia. Y entonces se decidió hacer un ensayo de ver qué factibilidad había de plantar especies forestales en la zona cerca del molino, no más de 200 kilómetros, 250 kilómetros máximo, con la finalidad de abastecer al molino. Y empezamos un área de investigación. Yo fui gerente de investigación del año 82 hasta el año 87, donde se evaluaron una cantidad de especies tanto exóticas como nativas. Ahí al final, después de esa investigación, que es lo básico para todo programa forestal, y también, por supuesto, estábamos avalados con la universidad, el doctor Marcelino Quijada nos dio demasiado apoyo en el seguimiento de todas nuestras evaluaciones y decidimos ya la empresa decidió irse a operaciones. Entonces, en el año ya 87 se adquiere la primera finca en Portuguesa, la finca El Hierro, una finca bastante grande de 4.000 hectáreas, y ahí empezamos nuestras operaciones con eucaliptos grandes, básicamente. Nosotros ahí nos dimos cuenta que a partir del ya el cuarto año, finalizar 3 años y medio, 4 años, comenzó una muerte regresiva
y básicamente se debía a la exigencia de agua que tenía esa especie. En una reunión con la gente de Cartón Colombia, fuimos a Brasil y en Brasil, en Aracruz Forestal básicamente, conseguimos el híbrido Uro Grandi y la ingeniera Yara nos dio, me recuerdo que me dio 20 gramos de esa semilla y para que la probáramos. Y establecimos en esa finca El Hierro un pequeño huerto ahí, que inclusive todos le decían era el santuario. Y después esa especie fue la que nos dio los mejores resultados para la zona, inclusive teniendo ya cuando lo desarrollamos, que traíamos inicialmente semilla de allá, posteriormente nosotros establecimos ahí los huertos semilleros y los bancos clonales, ya éramos autosuficientes, ya no necesitamos traer semilla de allá y logramos tener bastante éxito con esa especie donde teníamos crecimiento de entre el orden de los 25 metros cúbicos por hectárea año hasta casi 40 metros por hectárea año en algunos sectores. Aquí seguimos ya, cuando se vio esa situación, seguimos desarrollando plantaciones y nos llegamos a un sitio, inicialmente el Grandi, nos tuvimos problemas por humedad, pero después llegamos a unas fincas donde había sitios de alta humedad donde el eucalipto no lo soportaba. Ahí fue cuando se introdujo la especie melina y la cual sí la soportaba y nos dio buenos resultados. Además de eso, hacia las zonas más pendientes de la finca, comenzamos a plantar también pino con la finalidad de tener la combinación tanto de fibra corta como de fibra larga para el proceso de nuestro producto en el molino y distribuir para los cartones y empaques. Esa es más o menos la situación de lo que vivimos ahí y lo que desarrollamos en esos 36 años ahí, tanto en investigación como en plantaciones. Un gran trabajo, porque todos lo vimos y fueron ustedes gran impulso para la universidad, donde todos los estudiantes queríamos siempre visitar las fincas para ver el progreso tecnológico que tenían, el avance en vivero, en plantaciones, y fueron de gran aporte para nosotros como estudiantes. Fui varias veces y nos encaminaron. A mí me encantó siempre trabajar en empresa privada porque los vi a ustedes como referencia en que se podía hacer un trabajo sustentable y responsable con el medio ambiente. Y todo el mundo habla de usted, de su liderazgo. Cuéntame, ¿cómo hacía usted para liderar todos esos proyectos, esos grupos forestales que tanto respeto le tienen y cariño y aprecio? Y se debe a un liderazgo visible que todos observamos y vimos que no todos lo tienen. ¿Cuál fue su estrategia, su táctica? Bueno, creo que la idea es compartir con todos ellos y a pesar de que yo no soy muy locuaz, con ellos me llevaba bien porque en ningún momento yo llegué a tratar de imponer mi autoridad, sino más bien a compartir con ellos todas las cuestiones y donde revisar donde las situaciones podían estar mal o donde iba muy bien, saber muy bien en qué momento teníamos que hacer nosotros como un refuerzo positivo para que aquellas personas pudieran estar cada día mejorando en su trabajo. Siempre tuvimos mucha empatía y lo mejor, yo creo que no es el liderazgo, sino de los que trabajaron conmigo, que yo tuve la suerte de trabajar con muchos muchachos jóvenes. Creo que eso fue el éxito. Sí, el trabajo en equipo, ¿no? Que dio unos Claro que sí, resultados claro que sí. magníficos, sí. Y en cuanto a los retos, usted como jefe, como líder, en cuanto a las operaciones, que todos los forestales que hoy trabajamos y que nos dedicamos siempre queremos ver la experiencia de otros para mejorar como profesionales. Y con Bueno, los años, hubo muchos retos ahí cuando llegó un momento donde
las necesidades de materia prima para el molino eran muy altas y nosotros pasamos básicamente de plantar 800 a 1000 hectáreas año a plantar 2500 a 3000 hectáreas por año en 45 días. Eso es, y sobre todo cuando tú la estás concentrado en un solo sitio, no es que es fácil, es trabajoso, pero nosotros tenemos que hacer trabajo en tres estados, en Lara, en Portuguesa y en Cogede. Eso te puedes imaginar, entonces, lo que era manejarnos para todos esos sitios. Claro, como te dije, pues tuve la gran ventaja que quienes trabajaron conmigo eran muchachos que tuvieron esa meta, ese objetivo muy claro de que el objetivo era lograr con éxito las plantaciones y que nuestra profesión quedara en alto ante esa empresa y que no fuésemos a dejar que nos pasara esa oportunidad de hacer ese gran trabajo porque nosotros no pusimos el máximo empeño. Sin embargo, sí se hizo y ya al final ya estábamos de que la situación prácticamente era rutina. Ya sabíamos que teníamos que plantar 3000 hectáreas, 2800, 3000 hectáreas y que teníamos que despachar al molino diario durante todo el año 40 unidades de transporte cuando mínimo para poder satisfacer las necesidades del molino. En cuanto a ese porcentaje de plantación, ¿cuánto de eucalipto, cuánto de melina, cuánto de pino se plantaba, se sembraba para las plantaciones? Las 3000 hectáreas que plantamos, básicamente el 80% era de eucalipto, un 10% de 10-12% de melina y el resto de pino, porque inicialmente la idea, el papel que estaba obteniendo la empresa, la pulpa que estaba obteniendo en el molino, básicamente era fibra corta y la proporción de fibra larga era baja. Entonces nos dedicamos básicamente a plantar en su mayoría eucalipto y ya en el año 2010 ya la empresa era autosuficiente en fibra corta. Y fue cuando empezamos a ver la posibilidad de que siguiéramos plantando de eucalipto y el poquito de melina en las áreas húmedas para tener cierto rendimiento y comenzar a plantar ya en mayor proporción pino para ya ser autosuficiente entre las dos especies. Lamentablemente, ahí comenzaron problemas y se paró la adquisición de terreno, hubo el problema en la finca la productora y eso estancó en ese momento ese desarrollo. Y al final se llegaron a tener ahí 35.000 hectáreas, de las cuales habían alrededor de 22-23.000 hectáreas de plantación y el resto era vialidad y áreas de reserva. Y de esas, al final eran alrededor de unas 5.000 de melina, unas 3.000 de pino y el resto de eucalipto. Interesante. Y el pino, era pino caribe, me imagino. Era pino caribe el que estábamos usando, básicamente. Y de ese lado me imagino que tuvo mayor rendimiento de productividad el pino caribe por las condiciones de suelo y de operatividad. Sí, exacto. Y teníamos la ventaja que no teníamos que esperar a un turno tan largo para obtener, a los 12 años ya podíamos hacer cosecha de pino caribe y obteníamos fibra larga en el molino. El resto de la fibra larga la obteníamos en las plantaciones de Oriente. Ajá. Y, ya esa trayectoria pasaron 36 años para lograr tener las plantaciones y cumplir con las demandas, ¿no?, de producción para el molino. Nosotros ya en el año 2008 cumplíamos entre 2008 y 2010 ya cumplíamos con las demandas del molino. Ya éramos autosuficientes de madera de fibra corta para el molino. E inclusive ya teníamos una gran cantidad de madera. Bien, mucha experiencia para liderar
experiencias negativas, también hay que tener sus condiciones Hay que, y sobre todo tener, como te digo, estos muchachos que trabajaron conmigo tenían un espíritu muy alto y jamás llegaron a darse por vencidos ante las adversidades que se nos presentaron. Cada día más bien estaban motivados a hacer algo mejor. Ok, tenemos esto, no nos falta aquello allá. Bueno, incrementamos las producciones en este sector o hagamos estudios si tenemos que reducir el distanciamiento de plantación, cuál puede ser. Bueno, había muchas ideas y muchas ganas de trabajar de todos esos muchachos. el ingenio y la voluntad. Exactamente, así Eso, mismo es. sí, qué impresionante. Y ya, ingeniero, ¿qué mensaje le daría usted ahora a los jóvenes que quieren ser líderes para liderar un sector forestal? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, tienen la oportunidad de llegar a ser líderes cuando tengan, seleccionaron una carrera que les va a dar la oportunidad de trabajar en diferentes áreas y siempre y cuando, como lo dice, tengan la creatividad y el ingenio, van a salir hacia adelante y siempre mirando hacia adelante, nunca mirando hacia atrás en las fallas que se pueden cometer, porque si cometemos errores y tenemos fallas, pero debemos siempre tener fe en que todo va a salir bien y que cada día nuestro trabajo debe ser mejor y darse a conocer. Y ellos tienen esa oportunidad ahora que el país ya es diferente, hay diferentes, muchas oportunidades y quisiera que ojalá en un futuro llegaran a haber empresas como Conare en su etapa inicial, que si ojalá hubiese seguido de esa manera, ya Venezuela estuviese reforestada, porque estuvo inicialmente manejando 20 estados y en los 20 estados hicieron plantaciones y tuvieron buenos resultados. Eso deben ver esos muchachos ahora, de que ese debe ser la meta de ellos y tratar de que nuestra carrera cada día siga hacia adelante y que mejoren para de esa manera tratar de mejorar oportunidades, no solamente a nivel público, sino a nivel privado y a nivel personal, haciendo diferentes proyectos. Sí, hoy día con la tecnología podemos fácilmente ver qué están haciendo otros países para poder ir generando acá un valor mental y poder prepararse, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, algo más que quiera agregar de su experiencia, de sus vivencias. Eh, Murphy siempre formó mucho a las personas fuera y participó en muchos grupos forestales que dieron gran enseñanza y aprendizaje. No sé si nos puede compartir un poco de su experiencia. Claro, básicamente yo creo que mi gran satisfacción en la parte de Smurfing, además de haber que las plantaciones fueron exitosas, fue el haber creado la Escuela Técnica Agropecuaria. Fueron muchachos que lo creamos, esa escuela se creó en el año 95 con una sociedad con la Fundación La Salle y en el grupo, la Estación Experimental Pozo Blanco en Carigua. Y de ahí tuvimos desde el año 95 hasta el año 2018, salieron aproximadamente, que recuerdo, en esas 17, 18 promociones, alrededor de unos 500 muchachos. De esos, alrededor de unos 300 eran técnicos en el área forestal y los otros 200 eran en el área de pulpa y papel. Quedaron ese interín en el año 2018 alrededor de casi 180 muchachos que tuvieron ya, eso estaba en el periodo de bachillerato todavía, y otros que estaban en el periodo universitario, los cuales hasta el año pasado se les mantuvo su beca para que culminaran sus estudios y ya ahí finalizó ese proyecto de la escuela. Pero básicamente para mí yo creo que ese fue el mayor logro. Al final trabajamos en nuestro proyecto de plantación, era con muchachos
que habían iniciado en la escuela y se habían graduado unos de ingenieros forestales, otros de geógrafos, ingenieros mecánicos. También tuvimos estudiantes que se graduaron de médicos, otros de periodistas, ingenieros químicos, bueno, una gran cantidad de muchachos. Gran valor a la sociedad, a la parte rural de la Sí. zona, porque generaron las condiciones para formar estos jóvenes de ahora, ¿no? Y ahora esa escuela sigue abierta, pertenece a... No, lamentable esa escuela también en el año 2018 finalizó sus actividades y solamente quedaron algunos muchachos que estaban todavía en el nivel de secundaria y otros que estaban en el nivel universitario y ya este año pasado, el año 2024, ya finalizó el aporte hacia esos estudiantes que estaban ahí. Entonces, lamentablemente ya no existe. Qué lamentable. Pude ver el pénsul de la carrera y era muy completo. Era como si era el pénsul de ingeniería, muy completo era, increíble. Eso se hizo también porque hubo mucha coordinación con la gente de la universidad, la profesora Gladys Mogollón, Vicente Garay. Ellos ayudaron mucho en estructurar esos estudios y para hacer los pensos y sobre todo para hacer el enlace con la universidad para que estos muchachos ingresaran allá. Sí, veo que muchos culminaron su ingeniería forestal y bueno, de gran apoyo. Y está en muchas partes, no solamente en Venezuela, está en México, está en Estados Unidos, están en Brasil, otros en Argentina, otros en Chile y otros aquí todavía. Sí, aparte de todo el aporte que nos dieron a la universidad los estudiantes en práctica, que recibieron muchísimo cada año. Lo importante que era, no era un muchacho, se hacía un estudio socioeconómico, y generalmente era hijo de nuestros trabajadores que tenían muy buenas condiciones, pero lamentablemente los medios económicos no ayudaban y ahí eran donde se seleccionaban los muchachos. Y tanto es así que eran muchachos con tan buen desempeño que ninguno de los que empezaron sus carreras y toda su situación llegaron a fracasar. Todos llegaron a feliz término y todos en los actuales momentos son unos buenos profesionales. Gran orgullo debe sentir usted porque contribuyó a la formación del futuro del país y del mundo, porque están en diferentes lugares. Y qué pena que se está terminando el tiempo. Me encantó esta conversación porque usted es un gran ejemplo para todos los forestales. ¿Y algún mensaje que quiera darnos para el cierre de esta buena conversación? Yo creo que el mensaje ahorita para los forestales lo están haciendo ustedes con ese chat que nos mantienen actualizados y van divulgando todo lo nuevo que hay, y sobre todo ya los que estamos retirados no tenemos ese acceso tan rápido y ustedes nos están proporcionando a nosotros los que ya hemos retirado más a los nuevos que vienen en camino. Es una muy buena iniciativa que tuvieron todos ustedes en seguir contribuyendo en el desarrollo de la ingeniería forestal en el país. Bien, muchísimas gracias. Sí, es un placer, de verdad lo admiro. Reciba mis respetos y los saludos de todo el gremio forestal por su aporte en su desempeño en la empresa. Bueno, muchísimas, Gracias a ustedes. un gusto saludarlo. Okay. Bonita tarde y se despide por acá, Nora Barrios. Hasta luego. Muchas gracias.